mi despacho. Me presento, soy Aurea Esparza, soy madre, soy amiga, soy hermana, soy hija y soy psicóloga. Soy psicóloga en el Hospital de Torrelodones, en la unidad de oncología, hace unos 13 años. También me tocó la pandemia. Como psicóloga, como los psicólogos, tenemos herramientas de trabajo. Tenemos la palabra, tenemos la escucha, tenemos la formación, conocimiento y las habilidades que vamos adquiriendo a lo largo de la experiencia. Y también tenemos un contexto terapéutico, como todos los profesionales. En mi caso, mi contexto terapéutico está formado por la bata, está formado por el despacho en el que paso consulta, me la voy a poner, perdón por el ruido, por el despacho en el que paso consulta y por este lado de la mesa. La bata es el uniforme, este lado de la mesa es el lado seguro de la trinchera. Es el lado en el que nos colocamos los sanitarios frente a los pacientes que están sufriendo, que tienen miedo, que están enfermos y que nos necesitan. Es un lado, insisto, de seguridad, de conocimiento, de experiencia y de salud. Ahora os voy a pedir, por favor, que hagamos un ejercicio, que hagáis un ejercicio conmigo. Es un ejercicio de imaginación. Es una mañana de abril, un día soleado, es un día bonito, es un día en el que tenéis muchísimas tareas que realizar. Es un jueves, por ejemplo. Viene el fin de semana, tenéis planes, tenéis proyectos. Está cerca la Semana Santa, también tenéis planeado hacer un viaje. Pero ese día está cargado de actividad. Tenéis sesión clínica, luego tenéis también que dar una clase. Y tenéis que haceros, es verdad, una resonancia, porque tenéis un dolor bastante anodino, algo que no os preocupa demasiado en la pierna derecha. Lleváis postergando la resonancia un montón de tiempo, porque al fin y al cabo tu despacho está como a 30 metros de rayos. Lo hemos ido dejando pasar. Pero ese día tenemos ya por fin la cita y vamos a ir a hacérnosla. Vamos al hospital, nos hacemos la resonancia, vamos a la sesión clínica y vamos a la universidad. Y cuando estamos llegando a la universidad recibimos una llamada de teléfono. Es tu compañera y amiga, es la jefa de servicio de rayos, que está muy preocupada. Ha encontrado algo en tu resonancia. Ha encontrado algo que no le ha gustado nada, está inquieta, hay que hacer más pruebas, hay que biopsiar y hay que consultar con otros especialistas. Tú tenías planes, tenías proyectos, pero ya nada es prioritario. Ya nada es prioritario. Porque Aurea, que es madre, que es amiga, que es hermana, que es psicóloga, se tiene que quitar la bata y ponerse el camisón. Porque nosotros también enfermamos. Estaréis de acuerdo conmigo que la bata sienta, bueno, ahora sí que os voy a fastidiar, que la bata sienta peor que el camisón. Con la bata nos sentimos seguros, con la bata nos distinguen, saben que somos los expertos. Con la bata tenemos más poder, diría mi hijo. Con el camisón nos sentimos más incómodos, ¿no? Nos sentimos más desnudos. No nos gusta. Pero la vida manda y no podemos elegir. Esto es lo que nos ha tocado ahora. Ahora somos pacientes. Ahora es paciente. Y ahora os voy a hacer una confidencia. Y vais a estar de acuerdo conmigo, estoy segura. Los sanitarios somos los peores pacientes del mundo. Los peores. Si tuviéramos que hacer una clasificación de pacientes complicados, que las hay, estaría el paciente hostil, el querulante, el sanitario. Absolutamente. A nadie nos gusta ver por entrar en nuestra consulta un paciente sanitario. Y esto pasa por muchas razones. Somos incómodos por muchas razones. La primera, porque generalmente tenemos relaciones privilegiadas con las personas que nos tratan. Y eso siempre dificulta, ¿no?, ese primer vínculo. Pero también hay otras razones.
sabemos mucho de lo que nos pasa, otras muchas veces sabemos mucho más de lo que nos gustaría, otras creemos que sabemos mucho más de lo que verdaderamente sabemos y sobre todo cuando enfermamos nos gustaría no saber nada. Pero claro, eso no es posible. Así que yo en esa tesitura de que ahora era psicóloga pero también era paciente, dije, yo no voy a ser una de estas pacientes. Aurea, eres psicóloga, a ver si puedes hacerlo un poco diferente, ¿no? Y entonces dije, bueno, con tantos años de experiencia con mis pacientes oncológicos, algo he tenido que aprender. Algo he tenido que aprender. Me di cuenta de dos cosas. La primera, había aprendido muy poquito de mis pacientes, mucho menos de lo que me hubiera gustado. Y la segunda, aquellas cosas que había aprendido, las había aprendido regulín, porque no estaba siendo capaz de ponerlas. Uy, se me ha olvidado, si estoy aquí de paciente. Y aquellas cosas que había aprendido, pues no estaba siendo capaz de ponerlas en práctica. Pero sí tenía clara una cosa que yo recordaba mucho de mis pacientes y que en ese momento yo estaba viviendo en primera persona. Y es el daño que hace la manera en la que manejamos el lenguaje en la sociedad actual sobre la enfermedad. Hacemos constantemente un uso del lenguaje bélico, desde la lucha, desde la batalla, desde la guerra, constantemente. Como si esto de la enfermedad fuese una lucha de igual a igual, nada más lejos de la realidad. Si fuera una lucha, desde luego sería contra gigantes. Y este es un lenguaje que hace muchísimo daño al paciente. Yo lo estaba experimentando. Hace sentir frustración, impotencia, culpa y muchísimo aislamiento. Y de esto yo sí que me acordaba. Y dije, bueno, ¿y de qué más te acuerdas? ¿Qué es lo que sí les ayuda a los pacientes? Bueno, pues sí que recordaba algunas cosas que les ayudaran a los pacientes. Recordaba que a los pacientes les ayudaba mucho que les acompañáramos en un camino de adaptación, de flexibilidad, en un mundo de incertidumbre, en un mundo cambiante. Para ellos, acompañarles a adaptarse mejor a las situaciones les ayudaba. Sabemos que los edificios que mejor sobreviven a los terremotos son aquellos que vibran, que cimbrean en la vibración. Lo mismo sucede con las personas. También recordaba que dar permiso, dar tiempo, acompañarles en el miedo también les ayudaba, porque en el fondo es adentrarse en un mundo muy desconocido. Y ahí yo me di cuenta que yo también me estaba adentrando en un mundo desconocido, porque lo estaba viendo desde este otro lado de la mesa. Era un mundo que conocía, pero no desde este lado de la mesa. Y también recordé que otra de las cosas que ayudaba mucho a los pacientes era ayudarles a asumir la vulnerabilidad. Algo tan sencillo como la vulnerabilidad. Y dije, bueno, Aurea, pues eres madre, eres hermana, eres amiga, eres psicóloga, eres paciente y eres vulnerable. Y está bien serlo. Porque vulnerables somos todos. El ser humano, por definición, es vulnerable. Estamos vivos, sentimos, amamos y por lo tanto podemos sufrir. Se nos puede hacer daño. Vulnerable, del latín vulnerabilis, herir y posibilidad. Pues efectivamente, se nos puede hacer daño. Y esto no se acepta demasiado bien tampoco. Aquí la cuestión no es si somos o no vulnerables, que lo somos. Y está fenomenal serlo. Aquí la cuestión es cómo cuidamos la vulnerabilidad. Cómo protegemos al vulnerable para que no sea vulnerado. Y esto es en lo que a veces, desde mi punto de vista, como sanitarios, se nos escapa, como sociedad probablemente. Y entonces inicié mi camino de recuperación. Me operaron y la verdad es que tuve mucha suerte, todo fue muy bien, tuve grandes médicos y bueno, me recuperé bien. Y tuve que volver a la vida normal, que no existía, porque la vida normal ya no existe. Mi vida normal ya no existía. Existía otra vida también normal, pero aquella no, porque nunca nos bañamos en el mismo río.
y entonces yo no podía volver a mi vida normal. Esto es algo que nos cuesta muchísimo aceptar como seres humanos. Todas las cosas importantes que nos suceden en la vida, todas nos transforman. Aquellas que son positivas, que vivimos como agradables y que producen cambios en nosotros, las abrazamos, nos gustan. Somos mamás, nos cambia la vida, está bien. Pero cuando lo que nos sucede es vivido como desagradable, cuando las crisis no son vividas de esta otra manera, ese cambio lo rechazamos y queremos volver a una vida idealizada que ya no existe y que no es posible. Ya no vamos a volver ahí. Negamos esta transformación de alguna manera y nos preguntamos mucho ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero volver a ser como antes, ¿por qué? A mí aquello no me ayudaba mucho, entonces empecé a preguntarme más bien ¿para qué? El para qué es una pregunta bastante más útil que el por qué, por lo menos en mi caso lo fue. Y tuve muchos para qué, muchos a nivel personal, que no son el motivo del encuentro de hoy, y alguno también a nivel profesional. Uno, el más importante, fue el asumir que la vulnerabilidad es buena, que asumir la vulnerabilidad es bueno, nos hace más fuertes. Y por eso, yo cada vez que pienso y que recuerdo y que miro mi cicatriz de 15 centímetros en la pierna derecha, es como un recuerdo serenamente constante de que en realidad mi vulnerabilidad a mí me hace más fuerte. Todos tenemos cicatrices para recordar esto. Nada más. Gracias.